Ahí está. Bueno, el taller que hemos pensado con la Juli ahora es un taller breve, ¿sí? De 2 encuentros, abordando algunas cuestiones de filosofía y salud mental. Filosofía y salud mental es muy amplio, está toda la rama de la antipsiquiatría, está Mark Fisher, está todas las teorizaciones y militancia de las personas que han sido y son usuarias de salud mental. Pueden buscar en algún momento Loco por Nuestros Derechos, Orgullo Loco, hay como muchísimo, ¿no? Hay psicologías críticas, bueno, hemos hecho un recorte, ¿sí? Muy recortado, un recorte muy recortado, porque, bueno, son 2 encuentros y vamos a tratar algunos temas. Obviamente no vamos a abordar todo lo que entraría en la relación entre filosofía y salud mental, pero sí algunos temas y algunos ejes que nos parecieron interesantes en las lecturas que venimos haciendo con la Juli. Para quienes vienen por primera vez, con la Juli hacemos nuestros talleres de 2018, primero eran presenciales, después virtuales, y ahora hemos implementado la doble modalidad, virtual y presencial. Así que acá ahora estamos con el grupo virtual y el sábado vamos a hacer el encuentro presencial y voy a intentar también grabarlo y que ustedes puedan acceder a las 2 grabaciones, porque van a ver que se van a dar talleres completamente diferentes, con preguntas diferentes y charlas diferentes. Si la grabación del sábado se escucha bien, la subo también y se las envío. Y si no, bueno, nos quedamos con esta porque al ser presencial capaz que no se escucha bien y hay mucho ruido ambiente, pero sé que la del virtual siempre se escucha bien. Bueno, en primera instancia, ya metiéndonos a lo que hemos preparado con Juli, hay un libro de Mark Fisher que se llama Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?, se pregunta entre paréntesis. ¿Lo conocen este texto? ¿Conocen al autor? ¿Lo han leído? ¿Lo ubican? Yo sí, o sea, no lo he leído entero, lo he empezado a leer. Y con esto que estoy buscando la tesis, bueno, como que me salía ahí un montón de cosas y me lo puse a leer. Y también leí que me encantó lo que subieron en el fanzine. Que creo que estaba que era de una partecita del realismo capitalista. Ajá, sí. El fanzine este que hicimos tiene la particularidad de que tiene fragmentos de libros y no dice cuál libro, qué fragmento de qué libro. Así que es como jugar a leer cosas sin saber quién las escribió y adivinar. Me pasó eso. Sí, subimos algunos fragmentos ahí. Bueno, Mark Fisher, ¿qué idea propone como en este libro? Lo primero que podríamos decir de Fisher es que hay una cierta cantidad de temas o de ejes que se van repitiendo, ¿sí? en su obra y en algunos de sus textos, que tienen que ver con la educación, con la salud mental, con la crítica cultural y con el análisis de producciones culturales y de la cultura pop, y con un análisis de lo que él llama el realismo capitalista. ¿Qué va a decir él que es el realismo capitalista, que es este concepto que le da nombre al título del libro? El realismo capitalista para Fisher tiene que ver con, yo diría que es como una visión de túnel, ¿no? Como las anteojeras que se le ponen al caballo para que no mire hacia los costados. Bueno, sería un poco eso, como los lentes a través de los cuales miramos la realidad hoy en día. ¿Y qué dicen esos lentes? ¿O qué se ve a través de esos lentes? Que no hay alternativa, que solo hay capitalismo y que no hay alternativa al capitalismo. Y es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Dice Mark Fisher, el realismo capitalista es la idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. ¿Qué más dice Fisher del realismo capitalista? Es otra definición que da, es que es una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción.
Y por último, otra concepción de realismo capitalista es que implica que nos tenemos que subordinar a una realidad infinitamente plástica, que se puede reconfigurar en cualquier momento. Esos son como 3 conceptos o 3 modos de abordar la cuestión de lo que sería el realismo capitalista. ¿Qué tiene que ver entonces con esto? Con esta dificultad, con este clima epocal que impide imaginar otros mundos posibles y que hace que sea más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo estoy grabando, sí, porque... no, estoy grabando desde otro celular porque no tengo el coso pago, así que grabo de otro celular. Cosa que hacemos en Argentina para arreglarnos porque nuestro dólar está muy caro, José. Entonces, nosotros no podemos, no andamos pagando las suscripciones de Meet y... cosas del otro lado de la cordillera. Bueno, y entonces, ¿qué nos va a decir Fisher? ¿Se entendió hasta acá lo que sería el realismo capitalista un poco? ¿Qué nos va a decir Fisher? ¿O qué entiendo yo, digamos, si tuviera que como sintetizarlo? Bueno, hay como grietas en estos lentes que hacen que se puedan ver como las hilachas del capitalismo, ¿no? Este realismo capitalista que anula la posibilidad de pensar otros mundos y que piensa solo esto es posible, bueno, ese marco conceptual se agrieta por ciertos lados que son los interesantes, sobre los cuales poner la lupa para aumentar la creatividad política, que es de lo que carecemos en esta época, ¿no? Por ejemplo, sí. Quizás es muy pronto, pero me parece que en el lente de Fisher hay un lente como muy europeo en un punto. Bueno, es lo que siempre nos pasa. Hay autoras que son súper interesantes y tal, como Fisher, como la Butler, bueno, un montón. La Butler no sé, pero... Como no sé, sí, la Butler también es interesante. No, sí, pero digo, no sé si con Butler nos ha pasado, pero que sí nos pasa un montón esto de que es interesante la lectura que hacen, pero es de una mirada súper europea, en la que me parece que sí, efectivamente, en Europa está todo como bastante más regulado y bastante más codificado y bastante más normalizado, homogéneo, etcétera, que me parece que por estos lares más del sur no pasa. No sé si en Inglaterra toman clonazepam con vino y no sé, para reventarse no sé, digo, pensando como otros usos posibles, no sé si buenos o malos, pero sí como por fuera de esa norma o haciendo otra cosa con eso que se nos da. ¿Se entiende? Sí, total. Bueno, justamente hay como 2 ejes, ¿no? Que podemos pensar como donde se agrieta, ¿no? Este realismo capitalista. Uno es el de la salud mental y otro es el de la ecología, y me acordé de algo justo que decimos, bueno, trasladar estas ideas a nuestras latitudes. Como les decía recién, hace poco estuve en Chile y yo vi algo que aluciné, que acá no lo he visto. Que fui a una feria esta donde venden cosas re baratas, donde hay, no sé, un puesto donde venden 3 tornillos, un reloj usado y un vaso así, como esa es la oferta que hay. Pero después habían puestos muy lindos, igual de ropa, de todo, ¿no? Pero había un puesto que era como una farmacia ambulante, o sea, medicamentos. Y el hombre diciendo, bueno, el clonazepam es para dormir, así como el señor que vendía joggings, estaba el señor que vendía medicamentos. Y dije, wow, claro, esto Fisher no lo ha visto ni en las películas que analiza. O sea, ¿dónde ha visto que en el mercado te encontré venta de medicamentos en la calle? Bueno,
porque la salud es muy cara también. Entonces aparecen esos fenómenos que me imagino que en la centralidad de Occidente, del Imperio Británico, bueno, no vas a encontrarte quizá un puestero vendiéndote clonazepam en la avenida, ¿no? Ni en las calles principales de Wall Street de Estados Unidos. Sí, son otras latitudes, son otros los problemas de salud mental, son otras las posibilidades de resistencia, a veces no sé si mejores o peores o simplemente distintas. Justo me acordé... Sí, lo digo. Sí. Lo marcaba particularmente en este... que quería discutir eso, pero particularmente en este sentido, que es como cierta visión medio pesimista que por ahí tiene Fisher, ¿no? Como que por momentos cuando él habla de la juventud, como que la juventud ya está reprogramada y como que en un momento dice, literal, como que no hay nada nuevo en la juventud, una cosa así que me parece media tremenda, que sé yo, como fuerte. Al principio, en el capítulo 1, ¿qué ocurre cuando los jóvenes no son capaces de producir sorpresas? Tal vez el futuro solo nos depare reiteraciones y permutaciones, ¿no? Que está como esta idea muy difundida de cierta... como variante de la izquierda, digamos, del aceleracionismo y tal, que es como la repetición, la variación, el algoritmo, y esto como una sociedad y una subjetividad completamente dominada por el algoritmo, y que pareciera que no hay posibilidad de producir nada nuevo, y a la vez, me parece que por estos lares hay como otro tipo de creatividad, incluso porque estamos en peores condiciones, digamos, o sea, porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, o sea, porque hoy tener un celular no es tan accesible, o en todo caso si lo tenés te lo roban, y entonces tenés un celular robado que tiene mitad algoritmo de la persona a la que se lo robaron y mitad el tuyo, ¿no? Como que, no es por condiciones hermosas, pero hay otra cosa, ¿se entiende? Sí, como que sí. ahí es donde se me prende más una alerta en la posibilidad de lo nuevo o no. Bueno, antes de empezar este encuentro me puse a revisar otro libro de Fisher, que es Los fantasmas de mi vida. Igual ahí dice algo interesante, obvio, circunscripto a Europa, o sea, no le vamos a pedir... ¿Qué le vamos a pedir a un que no sea eurocéntrico? Si ni nosotros podemos, no sale, no ser eurocéntrico. Pero como que lo que dice un poco Fisher es circunscribiéndose a sus coordenadas en relación a esta cuestión de la lenta desaparición del futuro o la lenta cancelación del futuro, que es una frase que toma de Bifo, que es un autor que cita mucho, Bifo Berardi, un filósofo italiano. Y él dice, fíjense la música de los 60, la hegemónica, ¿sí? Vamos a lo que la reconocemos, o la música de los 70, o la música de los 80, podemos referenciar, o la música de los 90, ¿no? Pero como desde los 90, esta parte, esa creatividad, imagínense cuando sonó algo nuevo en los 70 por primera vez, que llevó el paradigma de la música de los 70, de la música disco, o de la década que sea, pero vieron que está bien como marcada ciertos sonidos de ciertas épocas musicales hegemónicos. Bueno, lo que dice Fisher es, después de los 90 eso se aplana, se comienza a aplanar, y la música que se produce hoy es un pastiche y una repetición un poco de todas esas épocas, y la mejora tecnológica, o sea, la mejora tecnológica oculta la falta de innovación. Él habla como mucho de la falta de innovación, la falta de creatividad, no solo en los aspectos no solo en la crítica cultural y en las producciones culturales, en las películas y en la música, sino también en la política. Hay algo que él plantea, que me parece bien interesante, que criticando como a las izquierdas, ¿no? Que es que vieron que no llegó a escuchar Motomami, es verdad, hay que decir que no llegó a escuchar Motomami,
Que fue un sonido bien disruptivo, pero bueno, no hay Motomami todos los días, claro. Pasaron 30 años de los 90 hasta que apareció Motomami. Pero sí, igual yo no me voy a poner en modo crítico cultural porque no soy la persona más culta en música. Debo reconocerlo, así que no es el aspecto que más puedo analizar del autor. Retomando, quiero retomar como dos ideas para que queden claras. Entonces está esta idea, esta noción de realismo capitalista, y hay ámbitos que muestran la falla del sistema a pesar del realismo capitalista. Uno es la salud mental, otro es la crisis ecológica, ¿no? Uno es la pandemia de salud mental y otro es el cambio climático. Y sobre estos dos asuntos, el autor nos dice que no son fenómenos naturales, que el clima hoy no es un fenómeno natural, es efecto de una economía política. Y la pandemia de salud mental busca ser recapturada por el sistema, reintroducida al sistema, codificada o recodificada o reterritorializada mediante narrativas o bien edípicas, triangulares, familiaristas, como por ejemplo, bueno, uno ve la casuística freudiana y ahí se puede ejemplificar claramente. Qué sé yo, a alguien le pasa algo, bueno, eso es porque con su mamá tal cosa, bueno, esto es porque con su papá tal otra cosa. Explicar las cosas reduciéndolas al ámbito familiarístico, ¿sí? Que yo no digo que no sea una explicación posible o un nivel de análisis que no haya que tener absolutamente en cuenta, porque la familia es la institución que socializa, es la socialización primaria, deja huellas fuertes, pero la familia se encuentra dentro de la sociedad, ¿no? Que es la socialización secundaria. Y ya no, la socialización primaria no solo la hace la familia, sino que a partir de los medios de comunicación, ustedes ven un bebé de 2 años, 3 años y está con el celular viendo TikTok. Niños con 3 años yo lo he visto viendo TikTok. Entonces la socialización primaria ya se saltea a la instancia de la familia y se hace vía medios de comunicación. Eso ya lo había anunciado un señor que se llamó Herbert Marcuse en un texto que se llama La vejez del psicoanálisis, que habla de la cuestión de cómo las identificaciones y el yo ya no se forma a través de las tradiciones y de la familia, las tradiciones familiares, sino que el yo se ha homogeneizado, porque nuestra socialización primaria pasa por los medios de comunicación, y no había TikTok, solo escribió en la década del 70, creo. Bueno, entonces, la pandemia de salud mental o bien trata de explicarse por una cuestión edípica, triangular, familiarista, o por desajustes y desbarajustes neuroquímicos, fisiológicos, de la química cerebral, de la dopamina, de la serotonina, etcétera, etcétera. Y ambas propuestas lo que tienen en común, tanto la psicoanalización, no sé cómo decirlo, como la biologización de la pandemia de salud mental, la explicación biologicista o psicoanalítica, tienen en común que individualizan los problemas de salud mental, en vez de permitirnos pensar que los problemas de salud mental tienen que ver con el contexto en el que estamos. Y que no es casualidad que a grandes masas poblacionales les pase lo mismo y que grandes masas de la juventud, grandes proporciones de la juventud estén con síntomas similares o con una serie de síntomas y cuadros que se reiteran. Entonces, ¿cómo puede parecernos viable un sistema en el cual la depresión la OMS lo ha clasificado y ha dicho que es como la primera causa de discapacidad ya a esta altura? O sea, ¿por qué la gente
¿Qué discapacita a la gente? La depresión. Obviamente que les interesa recapacitar para trabajar, ¿no? Para mandar al trabajo a la gente. Pero bueno, esa es otra discusión, pero... ¡Wow! Es fuerte que estemos así, de quemados de la cabeza. Y que estemos todos, ¿no? Como... Ya no es como la excepción a la regla, sino es algo absolutamente masivo, los problemas de salud mental. Que no sé yo hasta qué punto... Vieron que hay muchos memes con la ansiedad, con la depresión, con la tristeza. Vieron que hay como muchos memes al respecto. Sí. No sé hasta qué punto sirve para desestigmatizar y hasta qué punto no es una frivolización del dolor psíquico eso ya. Como bueno, sí, nos pasa todo, jaja, la ansiedad, riamos. No, bueno, no está bueno. Como sí, hagamos memes y riamos, no, pero después hagamos algo también. Como no naturalizar como los niveles de malestar psíquico que estamos atravesando. Y bueno, eso. Les doy la palabra. ¿Alguien quiere decir algo o sigo? Si no, me quedo hablando y no paro. No tengo nada en concreto para decir, pero por ahí una punta para pensar, como es cierto que por ahí se frivoliza o se naturaliza, pero también me parece, o sea, como que inmediatamente mi mente va a otro tipo de abordaje más solemne, entre comillas, que me parece que tampoco está bueno. O sea, como un poco eso, como abordarlo, es cierto, de otra manera. Y después me parece que va muy en la línea de esto que marca Fisher todo el tiempo en el texto, que es el cinismo que nos exige el sistema. O sea, como que sabemos las cosas, las sabemos que la estamos pasando como el orto. Con cualquier persona que se hable un poco, sabemos que la ansiedad no es joda, que la ansiedad no es que te dé una cosita en la panza antes de rendir un examen, digamos, sino que tiene que ver con otra cosa. Y que nada, subimos meme y nos reímos, pues sabemos que al sistema le chupa un huevo y que nada, que no puedes presentar una licencia por ansiedad, o que si presentás, al menos en Mendoza, una licencia por psiquiatría, en el estado o sea, es súper complicado presentarla. Y una vez que te la dan quedas como con ese estigma, digamos, como que te queda ese antecedente de esta persona se pidió licencia por salud mental. Como tengan cuidado con la loca. Bueno, es más, vos sabés que por legislación las personas, los psicólogos y las psicólogas también podemos dar licencia, pero va a pasar eso, o sea, no señor, acá psicólogo no, que te la traiga el psiquiatra, pero los psicólogos y las psicólogas estamos habilitados, hay legislación al respecto y al menos acá podemos dar licencia, ¿sí? Por salud mental, ¿sí? A mí lo que se me ocurre cuando hablabas es que es como, o sea, vos ya sos, bueno, no sé si José estudia psicología, pero yo también como futura psicóloga como que me siento como por ahí no tan, o sea, tengo miedo que el día de mañana me llegue una demanda compleja como es la depresión y no poder abordarla por lo compleja que va a ser en el futuro. Por esto mismo decimos la cantidad de jóvenes que se encuentran con ese tipo de patología, no quiero patologizar, pero con ese tipo de trastorno y cómo la iríamos a abordar como futuro psicólogo. Por ahí leo tanto y escucho hasta amigos, amigas, hasta a mí me ha pasado de encontrarnos en esa, cómo será, digamos, cómo lo vamos a hacer el día de mañana, porque no es una tontera. Y el otro día también estaba en un taller que daban en las PAC. Sí, lo vi. Que no estamos pudiendo por ahí, la psicología no está pudiendo tratar estos temas y bueno, después terminan saliendo estas cuestiones intrusivas como el coaching o distintos tipos de alternativas porque no estamos pudiendo responder. A mí se me viene eso siempre. Bueno, también pienso al respecto, así como la explicación va por el lado de la cuestión edípica o la cuestión de la química cerebral, el modo de abordaje cuesta mucho que no sea individual.
otra vez lo individual, o sea, el consultorio, ese dispositivo lo tenemos aceitado en nuestra mente, en nuestro imaginario, pero otros dispositivos nos cuesta imaginarlos. Yo no me animaría nunca a hacer de ahora, ¿no? Claramente, no sé, terapia grupal u otras cosas. Hay, qué sé yo, espacios de apoyo mutuo, existen también, uno podría investigar, ver, pero no como el que conocemos, no sé, conocemos Alcohólicos Anónimos, que solo lo menciono, no digo que sea ni bueno ni malo ni nada, pero como ese es un dispositivo diferente, se pueden crear, pero también la cuestión de salir del paradigma de la clínica individual burguesa, bueno, muy complicado. Totalmente. Y hasta a mí me cuesta por la facu, ponerle misma de cómo te explica. Sí, porque en nuestro país, te cuento, José, si querés también contarnos tus experiencias, que acá en Argentina, bueno, primero que las facultades de psicología están centradas en lo clínico, principalmente, y dentro de lo clínico, en el psicoanálisis. Y dentro del psicoanálisis, en el psicoanálisis freudiano, lacaniano y milleriano, sin que muchas veces se especifique qué te están enseñando. O sea que de todo lo que es la psicología, te enseñan o está centralizada, focalizada en general, no estoy hablando de ninguna universidad en particular, sino en general, está focalizado en un perfil de estudiante clínico y psicoanalítico, freudo-lacaniano, milleriano. No sé si no creo que sea igual porque sé que no es tan psicoanalítico Chile. Creo que es más gestáltico y cognitivo-conductual, me parece. Y bueno, acá en el caso de Chile, también el enfoque primariamente clínico, principalmente clínico. Lo que más se mueve, sobre todo en el sector público, entre lo cognitivo-conductual y lo sistémico. Uh-huh. El sistémico ahora ha estado abordando mucho, como el boom del enfoque sistémico, pero por sobre todo, más allá del enfoque teórico que más se mueve en las escuelas o que se usa en el sector público, se usa mucho la lógica de las terapias breves. Siempre, todos lados son terapias breves, brevísimas, así que ves 8 veces a un usuario, lo ves una vez cada un mes porque no da abasto al sector público. Yo tengo compañeros que ahora están haciendo la práctica acá le llamamos COSAM, que son los centros de atención de salud mental. Ven un paciente, un usuario cada un mes, 2 meses, ¿qué va a hacer ese tiempo? Nada. Y tienen 6 sesiones, 8 sesiones y se acaban. Entonces, más que el enfoque, se trabaja así, con una lógica muy neoliberal de lo breve, de dejarte listo, tratar el síntoma, seguir produciendo. Uh-huh. Después ves tú qué haces con tus problemas, pero ya pasaste por el psicólogo. Y también a esa lógica neoliberal y tal, yo le agregaría que es muy caro el psicólogo en Chile, o ir a terapia. Acá, no sé si es porque hay, bueno, universidad pública, hay mucha más gente que estudia psicología, y muchas universidades de psicología, sale 6 veces más ir al psicólogo en Chile que en Argentina, o sea, sí, 4, 5, 6 veces más puede salir. Pensando en el mínimo, o sea, más o menos, ¿no? Como hay que ver con qué dólar hacemos la cuenta y tal, pero es más caro que en Argentina, ¿no? Porque yo creo que son como que 35 o 30 lucas chilenas lo que debe cobrar por sesión, ¿o no? Sí, esos son como más de 9.000 pesos argentinos por sesión, o sea, es otro número. Yo me fui por 2.000 a la mía. Claro, acá sale 2.000, claro, no, sí. Así que, bueno, y el otro asunto, justo lo mencionaste, Valentina, que es el interesante a mencionar en las cuestiones de salud mental, es que entonces está el realismo capitalista, está una de las grietas del realismo capitalista, que es el ámbito de la salud mental y de la pandemia en el ámbito de la salud mental, y después está la explicación individualizante y también todo esto que podemos denominar una gubernamentalidad terapéutica o una cultura terapéutica o un poder terapéutico. Estas 3 palabras no son sinónimos y las utilizan diferentes autores,
pero a los fines de la exposición forman parte de un mismo campo semántico. La cuestión del poder terapéutico y de la gubernamentalidad terapéutica la van a encontrar en un autor español que se llama López Petit, que tiene 2 libros en donde aborda esta cuestión. Uno es Breve Tratado para Atacar Realidades y el otro es Los Hijos de la Noche. Y López Petit tiene una singularidad que, bueno, vieron que nada, las personas pensamos de manera situada. Entonces Fischer piensa desde su lugar, o pensaba porque se suicidó Fischer. López Petit piensa desde su geografía, desde su tiempo histórico, pero también desde su cuerpo. Y es una persona con diagnóstico de fibromialgia y fatiga crónica. Entonces eso te habilita a pensar otra cosa. Y él habla de la movilización global, ¿no? Una persona que a veces está fatigada para moverse, ¿no? Entonces, sí, las personas estamos ahí, vamos, nos tomamos el micro, vamos a un trabajo. ¿Dónde es López Petit? ¿Cómo? ¿De dónde es? De España. López Petit. Bueno, sí, de España, no sé si es de catalán, no sé, ya veo que estoy metiendo la pata y el señor está estudiando español y capaz que él se autodenomina catalán, no sé, pero yo lo escucho hablar en español, digamos, pero quizás es catalán, bueno, de ahí, de Liberia. Entonces, digo, no es casual que alguien que se fatiga, que a veces no tiene energía, pueda ver, no quiero con esto psicologizar su teoría, sino al revés, mostrar cómo desde la singularidad es posible pensar y crear conceptos, ¿no? Como lo interesante de eso. Claro, estamos yendo de un lado para el otro. ¿Y qué sostiene eso? Bueno, López Petit dice la gubernamentalidad terapéutica, que no es lo mismo que la psicoterapia. Hablar de la gubernamentalidad terapéutica no es hablar mal de la psicoterapia, sino es ver cómo se ha expandido ciertas lógicas a otros ámbitos que no son la terapia y cómo el poder ha adoptado una característica terapéutica para invisibilizar, que es un ejercicio de poder. ¿Qué nos va a decir López Petit? Esperen que voy a buscar mi apunte de López Petit. ¿Dónde estás? Bueno, no lo encuentro, pero me lo estudié, así que lo puedo decir igual sin el apunte. Hay un concepto que es el de gubernamentalidad. No nos vamos a meter ahí porque podríamos hacer 10 horas de Foucault hablando de la gubernamentalidad, pero básicamente la gubernamentalidad es un concepto que acuña Foucault. Esto lo voy a mencionar para después explicar la gubernamentalidad terapéutica. Gubernamentalidad es un concepto que introduce Foucault a finales de la década del 70, ¿sí? Y no está en los libros que publicó en vida, pero sí está en cursos. Vieron que Foucault daba cursos en el Collège de France y hay, por ejemplo, la hermenéutica del sujeto, por ejemplo, bueno, en donde está mencionada la cuestión de la gubernamentalidad es en seguridad, territorio y población y en el nacimiento de la biopolítica. ¿Sí? Ahí son 2 cursos donde aborda la cuestión de la gubernamentalidad. Él incorpora el concepto de gubernamentalidad porque cuando él hablaba de poder, la gente seguía pensando en alguien que, ¿no? La figura de la persona que domina, oprime, reprime a otro, como nuestra mente tiene muy asociado el poder como opresivo o como represivo o el poder en su faceta negativa. Y como Foucault le interesaba pensar otra cosa, que no era eso, ni lo represivo ni lo opresivo, y con el poder se ve que la mente la asociaba a eso. En un momento empezó a hablar de gubernamentalidad para hablar de lo que él está entendiendo por el poder, que es el gobierno de la conducta del otro, dirigir conductas de otro. Con eso tiene que ver la gubernamentalidad. No es el poder como represión ni como opresión, sino es el poder que en la modernidad adquiere la forma de la dirección de conductas de la población. Con eso tiene que ver la gubernamentalidad.
que implica la estadística y que implica las ciencias humanas, que implica el aspecto de la seguridad, ¿sí? Que implica hacer un análisis en relación a la economía política, pero eso sería la gubernamentalidad en sentido estricto. En sentido amplio, en sentido general, tiene que ver con la dirección de conductas, ¿sí? Entonces, es entender que el poder se ejerce de un modo que se direccionan las conductas. ¿Sí? ¿Se entendió la gubernamentalidad? Entonces, si la gubernamentalidad tiene que ver con eso, podemos pensar múltiples formas de gubernamentalidad. ¿Cómo se nos dirige nuestra conducta hoy en día? Y hay autores más contemporáneos que retoman este concepto de gubernamentalidad de Foucault para pensar otras cosas. Entonces hay quienes hablan de la gubernamentalidad terapéutica. ¿Qué es esto? Como decía Valentina, abunda el coaching, la programación neurolingüística, el pensamiento positivo. En el caso de López Petit, él se concentra mucho en el estudio de la cárcel terapéutica. Ustedes saben que la cárcel, en Vigilar y Castigar de Foucault, la cárcel tiene que ver, justamente con el vigilar y castigar, origen del nacimiento de la prisión. La cárcel terapéutica que analiza López Petit tiene que ver con el curar y reinsertar, ¿no? Y el análisis que hace este autor muestra cómo esto que parece mejor, ¿no? Es en realidad un ejercicio del poder mucho más solapado y mucho más penetrante y mucho más perverso. Como, estás acá, tenés que cumplir de 8 a 9 el taller de... No sé, me estoy inventando esto. Pero de 8 a 9 el taller de huerta, de 9 a 10 el taller de sonreír y ser feliz y habilidades sociales, de 10 a 11 el taller de pintura, de 11 a 12 aprender a hacer una mesa, todo esto gratis, seguro no le pagarán nada a los presos por trabajar. Y si no, firmas este contrato terapéutico que vos libremente elegís firmar, anda a la otra cárcel, donde te cagan a palo, ¿no? Como es bien perverso. Entonces, esa lógica terapéutica se mete en la cárcel, pero no solo en la cárcel, se mete en los trabajos. Entonces, en el trabajo está la asertividad, el pensamiento positivo, el entrenamiento en habilidades sociales, en ser, asertivo, en ser resiliente, donde resiliente termina siendo, trabajaba 15 horas por día y no llores después, ser resiliente, ¿no? Como que te empeoren las condiciones de vida y que te la aguantes, como se asimila la resiliencia a eso. Entonces, esa es una forma de entender la gubernamentalidad hoy. Esta gubernamentalidad terapéutica, que está vinculada al neoliberalismo, como decía José recién, que está vinculada a discursos como coaching, programación neurolingüística, que está vinculada a las neurociencias también, que está vinculada, que no significa que en sí mismas sean malas las neurociencias, ni buenas, no es bueno o malo esto, que está vinculada a hacer énfasis en la creatividad, en la comunicación efectiva, en el pensamiento positivo. Fisher va a citar a un autor y va a hablar del voluntarismo mágico. O sea, ponele voluntad y te va a salir. Eso sería el voluntarismo mágico, creer que en el fundamento de todo está la voluntad. Sí, Juli. Acá, y a riesgo de que me coman los psicólogos, pero no importa, espartana. A ver, yo creo que la difusión del coaching, PNL y un montón de terapias alternativas tiene que ver con dos cosas, porque también ahí medio se articula la magia, la brujería. Entra un cocoliche, para mí, al menos divertido. Hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. O sea, entonces, me parece que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con un agotamiento de los saberes científicos, digamos, como con un agotamiento de la ciencia para poder explicar lo humano, porque nos seguimos comiendo el cuento de que la ciencia es neutral, pero de neutral no tiene un pelo, entonces
busquemos otros saberes que de verdad nos puedan como, no sé, aliviar el sufrimiento, incrementar la potencia, lo que sea. Por un lado. Por otro lado, me parece que todo este tipo de terapias alternativas, que sé que los psicólogos se enojan con eso, pero la realidad, y lo hemos hablado, funcionan. No, Juli, no funcionan. O sea, ¿qué quieres decir con que funcionan? Déjame que dale. O sea, conozco mucha gente que ha podido aliviar el sufrimiento y la verdad que entre un coach y una terapia como la que dice José, que en Chile, sí. que son 8 sesiones, sí, una vez al mes, sí. no sé cuál diferencia hay. No hay. Y después lo otro, que, o sea, yo sé que yo sabía que vos te ibas a enojar sí. y voy a decir algo que va a ser dale, peor, peleemos. Si estás sentado, ¿qué es lo siguiente? Yo la ciencia no creo, o sea, la ciencia, ¿qué es la ciencia? ¿De qué hablamos? O sea, si vamos a hablar de fundamentos, dale. de saberes, no sé, todo me parece igual de dudoso. En todo caso, me parece que el criterio de verdad tiene que ver con otra cosa. Y después, todo bien, pero acá capaz me estoy yendo de mambo, pero ¿qué diferencia hay entre el coaching y la terapia psicológica si las dos individualizan, responsabilizan al sujeto, no tienen realmente en cuenta el contexto? Y la verdad es que entre ir a hacer psicoanálisis o lo que sea y hablar 1000 horas sacando toda la mierda y salir peor que como entré, prefiero ir con una chabona que me diga que no puedo, que soy recopada y que no... Bueno, problematizando bien. y extremando. Me gustó, se levantó la mano. Me gustó que armaste bardo, Julieta. Espera, ahí le doy la palabra a José. Quiero decirte una cosita. Sí. Igual como primero, sí estoy de acuerdo en lo que dijiste sobre el final, que muchas psicoterapias comparten con estos nuevos discursos del coaching, la programación y tal, la hiperresponsabilización individual, pero no diría la psicoterapia en sí, porque una psicoterapia sistémica, una de las técnicas es la externalización, o sea, lo más alejado a la hiperresponsabilización individual. El psicoanálisis freudiano sí, de qué gozás con tus síntomas, o sea, también hay como una diversidad dentro de eso, tanto de estos discursos nuevos como de las psicoterapias. Después, cuando decís funcionan, ¿qué significa que funcionan? Me preguntaría yo. Que la persona se adapte más al sistema. Eso es que funcione. También no nos podemos olvidar que existe el efecto placebo. Y que estamos atravesados por eso. En la psicoterapia, en la no psicoterapia, en la vida. Y yo igual, sí, como psicólogo, siempre voy a preferir una psicoterapia que he investigado, que tiene un fundamento, por más que alguna me guste más o menos, que esas cuestiones de la programación neurolingüística, el secreto, la autoayuda berreta del secreto, de la ley de la atracción y tal, que me parece muy iatrogénico y que muchas veces daña más de curar. Por eso, para mí, funciona, yo lo pongo re en duda en que eso funcione. Pero, José, te doy la palabra y después, bueno, vayan levantando la mano. Sí, no, era un poco similar a lo que están diciendo. O sea, estoy súper de acuerdo con lo que dice Julián en torno a cuando se discute sobre la ciencia, hoy, ¿no? Yo igual creo que hoy día hablar de ciencia también, más allá de la carga de verdad o no verdad que tenga algún estudio científico, también es hablar de las lógicas de financiamiento que corren entre medio, qué empresa financia, qué empresa no, y así también hay una lógica de producción de saberes del capitalismo dentro de eso también. Lo segundo, sobre si funciona o no funciona la psicoterapia y el coaching, claro, yo creo que todo funciona en tanto cumple el objetivo que tiene la terapia, la disciplina. El coaching, su objetivo es justamente eso, tirar la culpa para todos lados, que la culpa es tuya, que vamos, que está en ti, tú puedes tirar para arriba, bla, 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 qué sé yo. Sí, porque tiene la lógica del discurso individualizante, que muchas veces también lo tiene el psicoanálisis freudiano, freudo-lacaniano. Son muy similares en ese sentido, ¿no?
Entonces yo creo que, claro, yo desde hace mucho tiempo dejé de pensar si funcionaban o no funcionaban, como la típica discusión de que teníamos nosotros cuando estábamos estudiando, ¿no?, en primeros años, como si el psicoanálisis versus el sistémico, bueno, funcionan porque tienen un objetivo que lo cumplen, en tanto son sus objetivos teóricos y así. Más allá de que te toque o no te toque, ya. Pero sí creo que hay una diferencia fundamental entre algunas psicoterapias y las formas como de, no sé cómo decirlo, como, bueno, coaching o qué sé yo, el empresario de sí mismo, que son las posibilidades que tienen cada una de esas disciplinas. Yo siento que en la psicoterapia, sobre todo, da la posibilidad de introducir pensamientos críticos, pensamientos anticapitalistas o quitar la producción de culpa del sujeto. Y pensar, ¿no?, lo que estoy pensando como en Deleuze, en Guattari, como en potenciar más allá las posibilidades, por lo mismo que habla Fischer, como politizar los malestares desde la psicoterapia. Y creo que otras disciplinas no lo hacen, quizás así, porque no sé, ese es el objetivo. Yo sé que, por ejemplo, a mí me gusta el psicoanálisis, sé que el inicio del psicoanálisis freudiano, freud-lacaniano, no es politizar los malestares, pero creo sí sé que hoy nosotros sí podemos como terapeutas avanzar hacia eso, introducir ese anticapitalismo, quizá, no sé cómo decirlo, como pensamiento crítico, pensamiento de politización dentro del mismo proceso psicoterapéutico. Entonces yo quizá, claro, comparto mucho lo de Julieta. A veces las psicoterapias, sobre todo acá en Chile, no hay mucha diferencia con el coaching y esas cosas, incluso los terapeutas más que la psicoterapia, pero sí está la posibilidad de eso. Al menos yo no he visto a un coach, ¿no?, introduciendo la politización del malestar. Claro, no hay coaching anticapitalista, digamos. Exacto. Y por ahí preguntarse qué tal los psicólogos, que algo tal vez estamos haciendo mal. También. La gente recurra como hacerse una autocrítica, para que la gente recurra a esas alternativas también. Tal vez algo lo estamos equivocando, como decía recién, demandas complejas, que no estamos preparados. Sí, en algo nos estamos equivocando seguro, y también las condiciones, o sea, la subjetividad que se produce hoy en día es una subjetividad que se va haciendo más incompatible con cierta psicoterapia, porque, hola, me pasa esto, quiero solucionarlo. Bueno, es un proceso lento de autoconocimiento. Bueno, no, chao, o sea, no quiero eso. Pablo. ¿Cómo? No, perdón, sí, sí. Me metí sin audio. Es que es lo que te iba a decir, claro, va con... No quiero estar más de 5 sesiones. Claro, no quiero... Haciendo algo lo mismo, ¿no? Claro, necesito soluciones rápidas. Exactamente. Y después que... Yo no digo que hay que hiperresponsabilizar, no. Sí hay que examinarse a veces qué se está haciendo cuando algo te produce malestar y qué está pasando en el contexto, ¿no? Como ni hiperindividualizar ni externalizar absolutamente todo, sino encontrar qué cosa y qué cosa. Pero también uno se encuentra con sujetos que a veces no unen cosas que le pasan con sufrimiento con cosas que hacen en su vida, y que no unen y que buscan el tip, ¿no? Como y entonces en un ámbito donde no hay el tip, eso genera mucha frustración y la búsqueda de respuestas en otro lado, ¿no? Y tengo un tema con la cuestión del saber si es científico y no y todo eso. A ver, yo lo pregunto así porque es lo que se me vino y quiero escuchar a ustedes, a Julia y a José, a ver qué piensan de esto. Porque vieron que esto no estoy atacando como cuando atacó el coaching acá, estoy preguntando, vengo en son de paz ahora. No, que me pongo bravo con el coaching. Basta, no me lo defiendas. No deja de decir que funciona. Pero no, pero ahora vengo en son de paz. Hacía mucho que no. Qué divertido discutir, por favor. Bueno, como que siento que en el ámbito psi es como, bueno, sí, terapia puede funcionar. Se pueden probar esta, otra, tal.
Ahora, ¿qué es la ciencia? ¿No? Bueno, todos los planteos y problemas epistemológicos, bueno, pero ciencia según quién, según el positivismo obvio, va a ser lo cognitivo-conductual, pero desde otra lectura de la ciencia, otra cosa así. Bueno, ¿qué importa la ciencia? Desconfiamos de la ciencia, bueno. Pero, ustedes cuando van a tomar un médico, llevemos ese mismo planteo al ámbito médico hegemónico, biologicista. Ustedes se toman un medicamento que no ha sido chequeado, que no saben los efectos adversos que se han estudiado, que... Te lo pusiste con las vacunas de la pandemia igual, ¿o no? Yo me puse todas las vacunas, sí. Fue medio no estudiado. No, estaban todas en fase 3, Laura. ¡Te amo! Me muero, me salió el cruce ahí. Todo se me... Bueno, entonces, digo, sí, o sea, podemos tener lecturas críticas de la ciencia. A ver si puedo enfocarme. Podemos tener lecturas críticas de la ciencia, pero la ciencia está íntimamente ligada a la biopolítica. Y la biopolítica es lo que nos ha permitido sostener la vida también. Sin vacunas, sin medicamentos, sin agua potable, sin cierta higiene y sin... No viviríamos la edad que vivimos y no tendríamos ciertas condiciones de vida. Ese es el problema de la biopolítica, que nos sostiene la vida dentro de un sistema de producción capitalista que nos explota esa vida para producir. Es problemática la biopolítica. Pero ¿por qué si en el ámbito médico se toman cierto medicamento y no toman cualquier cosa? ¿Por qué en el ámbito de la salud mental todo vale, no? Como es una pregunta eso también. No, tengo un montón de respuestas. Dale. Primero, así como la Laura, ¿qué vida? ¿A qué costo? ¿Y quién puta quiere vivir tanto? Yo no sé si quiero vivir hasta Por los 90 supuesto. años con esta vida de mierda. Por supuesto. Perdón, descargo. Después, a ver, sí, obvio, no vamos a negar la necesidad de agua potable, digamos, y a ver, como cuestiones biopolítica que permiten sostener, pero no, a ver, el agua potable no es toda la ciencia, ni es toda la biopolítica. Punto 1, punto 2, ¿cuáles son los criterios de chequeo? Porque yo, y vos me conocés, quienes me conocen dan fe, yo antes de tomar un medicamento me tomo un yuyo, pensaba en eso. Ese yuyo, porque está chequeado ancestralmente. Hay un montón de tradiciones. Sí. No sé si los yuyos que yo me tomo pasan las normas ISO, o las gotitas, o las flores, pero yo apelo. Entonces digo, ¿cuáles son los criterios de chequeo y de comprobación para que un dispositivo o un elemento funcione o no? Insisto, o sea, me gusta esta pregunta de qué es que funcione, ¿no? Como, claro. ¿qué significa? Pero supongamos que si estamos hablando del ámbito de la salud, lo que yo quiero es dejar de transitar un estadio de enfermedad de mi cuerpo, porque decir que quiero un cuerpo saludable sí, me lleva no. a otra pregunta. Sí. Perdón, yo soy de la parte de la filosofía, ¿qué es la salud? ¿Qué Obvio. entendemos por salud? Pero bueno, frente a eso, ¿qué tipo de chequeo? O sea, y de verdad, y honestamente, y por eso apelo a eso, me han hecho mucho mejor ciertos remedios más orgánicos, que obvio piden otro tiempo, que remedios que son de farmacéuticas, chequeados con prospecto, ¿no? Entonces, digo, ¿qué es un chequeo? ¿Se entiende? O sea, como, sí. ¿cuáles son los criterios de chequeo? Y también cuáles son sus criterios de verdad. Sí. Insisto y sigo con esto, si nos vamos al ámbito médico, en el ámbito pediátrico, te van a decir que las niñas tienen que tomar leche durante toda su infancia. No, olvídate. Así nos criaron, sí, así nos criaron a nosotros. Súper atravesado por el poder. Literal. Sí. Obligándonos a tomar leche de vaca. O sea, medio litro de leche de vaca al día. Que ya está súper comprobado que reduce el calcio en vez de aumentarlo. Que sí, es nocivo para la que salud, es súper nocivo. Por eso digo, sí. o sea, como complejizar un poco qué es la ciencia, y me parece sí poder darle lugar
a otros saberes que dicen otras cosas. Sí, yo entiendo todo eso. Lo que me parece es que en el ámbito de la salud mental es como que siento que esta analogía que quería hacer es porque es como, bueno, está bien, vos, Juli, porque vas por los yuyos y tal, no representás como también, creo que al promedio, porque tenés como una postura bien definida, pero pero sí creo que es como que mucha gente consume los medicamentos para la salud física, por así llamarlo, y que a la hora de pensar la salud mental no está ese como pastiche, pero me parece que también parte por un lado de una denostación de la salud mental por sobre la otra salud y por una falta de educación al respecto, porque a ver, esto está como investigadito. Está contraindicada, ciertas terapias están contraindicadas para ciertos malestares. Y eso ni los psicólogos lo saben, psicólogas. Entonces, una persona con depresión haciendo psicoterapia freudiana clásica termina peor. Y esas combinaciones no es algo que esté socializado, no es algo que esté hablado. Creo que es como que está subestimado el ámbito de la salud mental al respecto de la otra salud. Ahí me parece que hay, vuelvo a lo mismo, digamos, me parece que hay justo como una de estas contradicciones o incoherencias de las que habla Fisher, porque por un lado sí, o sea, como o esto que hablábamos de las diferencias de subjetivación o de subjetividades, para ciertos sectores está subestimado, porque, o sea, esto sí, no sé, se te rompe la rodilla, vas al médico, pero sí, tenés angustia, depresión, ansiedad, no vas al médico, o sea, sí. Pero por otro lado, que es lo que hablábamos hace un rato, hay una proliferación de discursos tremenda en relación a cuestiones que tienen que ver con la salud mental, y un poco lo que hablábamos es, bueno, hasta dónde no banalizan o no. Uh-huh. Digo, en el marco de todo esto que se habla, de la generación de cristal, que de todos se quejan, bueno, porque los pibis están viniendo a poner en cuestión la necesidad de contemplar y abordar la salud mental. Entonces digo, no sé si no se habla, sí me parece que, o sea, sí coincido en que hay un tratamiento raro, o sea, como poco conocimiento y poca seriedad. Igual como... O sea, como la pregunta un poco es eso, o sea, o la que tengo, digamos, como más allá de si ciencia sí, ciencia no, que me divierte un poco, solo porque... Me muero porque yo soy re crítico de la ciencia, pero me pongo a hablar con la Julieta y parezco un positivista del siglo XVIII, XIX. O sea, quedo en un lugar cuando me pongo a charlar con la... Es como que tengo que ocupar ese lugar. Exactamente así, sí. Sí, pero quienes me conocen saben que no. Yo voy a decir... No, pero... Sí. Está bueno pensar en qué saberes estamos confiando y desde qué lugar estamos confiando, o sea, como volviendo a pensar esto, ¿qué es que algo funcione? ¿Qué es que una terapia funcione? ¿Funciona para qué? Bueno, digamos, pero ¿no? Como, sí, pero porque... también en esta cuestión de estas nuevas prácticas de coaching, neurociencia, primero que no son todas lo mismo, la autoayuda, que la neurociencia, que el análisis transaccional, que la programación neurolingüística, que el coaching. Primero hay 1500 tipos de coaching. Y después, las constelaciones familiares. ¿Alguien se ha metido, alguien ha leído, alguien ha investigado o estamos hablando como desde el prejuicio sin haber indagado un poco en alguna de esas, porque son muy diferentes y no sé, suponte todo lo que es del orden de la programación neurolingüística, esa yo lo que leí, o sea, esa sí que me parece berreta total, o sea, el modo en que hablamos estructura la realidad, que sí, se basa en una lingüística y tal, pero entonces tengo que decir, en vez de ni una menos, porque tiene la frase una menos, y entonces significa una mujer muerta más, y estamos invocando a la muerte, vivas nos queremos, y entonces así se solucionan los femicidios. Bueno, a mí me parece que es una ridiculez ese planteo,
que si en vez de decir ni una menos decimos vivas nos queremos, el patriarcado desaparece. Ya lo hizo desaparecer Alberto, que dijo... Alberto es nuestro presidente, José Miguel, que dijo que él acabó con el patriarcado, entonces él ya lo puso en palabras. La programación neurolingüística diría que ya no existe más el patriarcado, ¿no? Me parece súper berreta eso. Después el coaching ontológico, sí, se desprende de toman hasta Nietzsche, toman lo que quieran, lo transforman en otra cosa, obviamente, le dan la forma que les pinta. Después libros de autoayuda, es muy amplio, ¿no? Y hay una autoayuda súper interesante, pero ¿quién se robó mi queso? O El secreto, la ley de la atracción, no, para mí no recibe el menor análisis esas cosas, y son súper iatrogénicas y súper dañinas. Les recomiendo que lean ¿Quién se robó mi queso? Dice, no te quejes, dice el libro prácticamente, o sea, no te quejes, anda a buscar otro queso, si alguien se llevó tu queso, o sea, es un montón. Me callo. Ahí en una de las encuentros que tuvimos comentó el Netflix, pero para criticarla y nunca la vi, mi otra yo creo que se llama, y habla de si la han visto en Netflix, de las constelaciones creo que habla. ¿Mi otro yo? O Mi otra yo. No lo he visto. A mí me salía primera, te juro, en Netflix le contaba al profe y me dijo que él también, por eso la vio. Primera en Argentina, para cosas que no sé si le sale el primero, y bueno, porque básicamente lo que contó el profe es una chica con cáncer y que se le cura con este tipo de terapia. Y la quise ver justamente para ver qué onda. Horrible. Sí. Y creo que habla de las constelaciones, si no me equivoco. Bueno, él se reía el profe, pero sí, lo decía como para que miráramos una mirada más crítica. Sí, la psicologización del cáncer es de lo peor que ha pasado desde mi punto de vista. Y hay un libro de Susan Sontag que se llama La enfermedad de sus metáforas, que destruye toda la psicologización del cáncer. Es hermoso ese libro. Lo pasaron, lo voy a leer. Ustedes lo pasaron al sí, PDF, lo voy a leer. Sí. Bueno, nos fuimos para 1500 lados. Estábamos hablando de la gubernamentalidad. ¿Querés decir algo, Juli? ¿No? ¿Estás tomando yuyos ahora? ¿Yuyos? ¿Toman yuyos? No estoy tomando yuyos, pero sí... Te jodo, igual, un chiste. No sé, bueno, sí hay cosas eso que no sé, como que sí me hacen un poco de ruido. No lo estoy recomendando. Me estoy arriesgando a todas las piedras, no me importa nada. Pero yo sí he resuelto cuestiones, afecciones físicas con biodecodificación. Tengo que decirlo. Uh-huh. Me parece que lo del cáncer es un montón. Pero sí pienso, y todo el tiempo lo que o sea, primero me da risa porque digo, claro, bueno, que en una estamos. Pero sí todo el tiempo... Y nada, uno hace lo que puede para sobrevivir y para no tener esta vida de mierda que nos da la biopolítica. Pero sí pienso todo el tiempo qué modelo de sujeto nos está... O sea, como que para mí un poco la discusión de fondo tiene que ver con qué modelo de ser humano... O sea, porque, a ver, la salud, de lo que sea, se basa en un ideal, ¿no? O sea, en un ideal de funcionamiento, que son los parámetros normales, ¿no? Es como los parámetros de normalidad. Bueno, ¿cuál es ese sujeto normal? Como que todo el tiempo se me vuelve eso a la cabeza. ¿Y cuál es el modo normal, entre comillas, ¿no?, de resolver esos problemas? Sin caer, o sea, acá sí me hago recargo y nada, como sin caer en un hipismo, o sea, sin tratar de biodecodificar un cáncer, digamos, que requiere de otro tratamiento y que no tiene que ver con la historia de mis abuelas, sí, no sé qué. Pero también eso, me parece que hay saberes que en distintos niveles funcionan, como por un lado, para mí sí es concreto, y por otro lado me genera como una tremenda desconfianza el modelo que nos proponen de salud. O sea, como que no termino de sin querer... A ver, esto, no es que estoy queriendo sustituir un método por el otro, ¿no? Sí. Sí me parece que son problematizables los dos, sí me parece esto, que cuando se flashea que, no sé, se va a caer el patriarcado porque dejamos de decir ni una menos, sí me parece un montón.
no he visto planteos de ese tipo, pero sí cuestiones que ya son como muy fantasiosas, pero sí me parece que el otro modelo se sostiene sobre una racionalidad y sobre un modelo de sujeto con el que, a ver, no estoy de acuerdo en un nivel como hasta como corporal, existencial, o sea, lo puedo discutir racionalmente, sí, pero para mí va un poco más allá, digamos, ¿no? Te entiendo. Que sigue siendo un modelo humanista, o sea, para mí el problema, perdón, que venimos con la manija del poshumanismo, pero para mí el problema tiene que ver con el humanismo. Bueno, y en ese sentido no hay que olvidar que justamente si hablamos de, a ver, si construimos como dos épocas, ¿no? Una época que asociada al siglo XVIII, XVII, no, XVIII diría más que nada, XVIII, XIX, perdón, XVIII, XIX, vinculado a la sociedad disciplinaria, vinculado al capitalismo industrial, vinculado al Fordismo, ¿no? También podemos hacer como ese campo semántico, Fordismo, capitalismo industrial. Y después, y bueno, eso implicaría también un poco del siglo XX. Y después ponemos siglo XX y siglo XXI, sociedades de control, ponemos posfordismo, ponemos capitalismo monopólico, especulativo, financiero, ¿no? Como si hacemos esos dos ejes, podemos pensar que la biopolítica, que es propia de la sociedad disciplinaria, que está articulada a la sociedad disciplinaria, la biopolítica, que es bien lo que estudió Foucault, bueno, entonces la biopolítica se enmarca también en la estadística, en las ciencias humanas, en las ciencias médicas y en los discursos, sí, psicología, psiquiatría, ¿sí? O sea, son discursos que están articulados a los procesos de normalización propios de la sociedad disciplinaria. Y que estos nuevos discursos, coaching, programación neurolingüística, se articulan muy bien a este posfordismo y a estas sociedades de control y al neoliberalismo. O sea, están íntimamente articuladas a ese otro paradigma. No es que uno es bueno y otro es malo, porque si no ahí, podemos ir a Fisher. Fisher dice que hay que dejar de ser nostálgico y nostálgicas en relación a volver a cierto capitalismo industrial y de, la seguridad que tenían los trabajadores del capitalismo industrial y, estaban siempre en un puesto de trabajo desde que empezaban a trabajar hasta que se jubilaban. Y Fisher dice, ese trabajo, ese modo de vida no existe más. Entonces hay que dejar de añorar y de tener luchas por un mundo que ya no existe, ¿no? Y me parece que esta cuestión en la que hemos entrado ahora, de los discursos sí y estas cosas nuevas, se pueden enmarcar también dentro de esta propuesta de Fisher, que entonces, ¿no? Cambiando lo que hay que cambiar, podríamos decir que ni aferrarse a esas disciplinas sí del pasado, ni abrazar críticamente las actuales, sino construir una nueva. O sea, impulsar la creatividad hacia nuevas formas hacia nuevos dispositivos, hacia nuevas teorías de salud mental, o como quieran llamarlo, porque salud mental ya es problemático igual, tomando lo que haya que tomar de herramientas del pasado, porque no hace falta crear cosas nuevas desde cero. Pero me parece que esto es bien analogable a esta cuestión que dice Fisher de la izquierda planteando un paro de un día como si eso en el capitalismo posfordista hiciera el mismo efecto que en el capitalismo fordista. Y no es así, porque en el capitalismo posfordista, un día que falten, igual no aprendemos nada en la escuela. Y sin embargo, para la institución, el Estado, si una escuela privada o para quien sea, es ahorrarse un montón de dinero con el de presentismo. Entonces, bueno, hay que buscar otros modos de lucha que no sea la repetición de lo que se hizo cuando el capitalismo era diferente. No sé si se entendió el punto al que quise ir, que creo que nos puede sacar un poco del debate en el que nos metimos, que está buenísimo, pero que bueno, a veces está bueno como... bueno, y debatimos y ¿qué podemos concluir? A veces está bueno concluir, y aunque no siempre, no sé, me parece que puede ir por ahí un eje, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo
comentarios. ¿Quieren que les siga hablando un poco más de la gubernamentalidad, que nos habíamos quedado ahí y después nos metimos en el barro con la Julieta? En la gubernamentalidad, entonces les decía que es un concepto que aparece en cursos de Foucault, ¿sí? A partir de la década del 70, que implica la dirección de conductas y que se puede entender, que se puede pensar hoy una gubernamentalidad neoliberal y una gubernamentalidad dentro de lo neoliberal, una gubernamentalidad terapéutica. También la gubernamentalidad, hay múltiples formas de pensarla. Hay una gubernamentalidad a través de la deuda. Somos sujetos que nos endeudamos. Hay un concepto que es emprendeudores. En vez de emprendedores, ¿no? Como el emprendedor. Que la cuestión de la deuda, bueno, hay mucho para hablar ahí. Nietzsche va a decir que la sociedad se constituye a partir de una relación de poder, y eso tiene que ver con la deuda. La deuda, va a decir Nietzsche, deuda y culpa tienen la misma etimología, ¿sí? O sea, en un análisis filológico, etimológico, deuda y culpa, Schuld. Quien debe y deudor y acreedor establecen una relación de poder, y hay un carácter moral en la deuda. Y al deber, suponte la tarjeta de crédito, ¿no? Ustedes no sé si recordarán que hace un tiempo, hace mucho, o hace poco, depende cómo la veamos, las personas tenían que presentar una serie de requisitos y mostrar que podían tener una tarjeta de crédito, que tenían ingresos estables, que iban a poder pagar la tarjeta y tal. Ahora, todo el mundo es susceptible de crédito, básicamente. A todo el mundo, por cualquier cosa, tener una tarjeta, la tarjeta del Mercado Pago, la tarjeta Mercado Crédito. No sé, a mí me aparecen publicidades en YouTube. Adquirí esta tarjeta desde los 13 años. Y yo digo, ¿cómo desde los 13 años? Es como, no sé si de los 13 o de los 16 era la publicidad, pero yo me quedé como, ¿cómo? Adquirí esta tarjeta, no necesitas presentar ningún papel, y te damos hasta, no sé, 50.000 pesos para que gastes. Es como, no, ¿cómo? Es una trampa, porque al deber te obligas a congelar tu futuro y a no poder hacer nada diferente en el futuro porque tenés que pagar tus deudas. Fisher dice que antes estábamos encerrados en la sociedad disciplinaria y ahora estamos endeudados, pero que más que antes y después, en vez de una O hay un I ahí. Estamos encerrados y endeudados, sobre todo en la educación. Bueno, él habla de la educación y de encerrarse y endeudarse al mismo tiempo en la educación, ¿no? Y la deuda nos crea una memoria del futuro. Para Nietzsche, el olvido es una fuerza activa y alegre. La memoria del futuro es la memoria de deber. Yo me acuerdo que en el futuro tengo que pagar. Eso tiene que ver desde el orden de la tristeza. Eso, por ejemplo, da cuenta de una gubernamentalidad. De una gubernamentalidad de la deuda en el marco del neoliberalismo. Otra gubernamentalidad es la gubernamentalidad ecológica, podemos pensar. Cómo se va encauzando la responsabilidad individual de la crisis ecológica. Volvemos a Fisher, la crisis ecológica como uno de las grietas del realismo capitalista. Otra gubernamentalidad es la del dispositivo del celular, la digital o algorítmica, que nos va mostrando a partir de los datos que nos extraen cosas que podemos desear, cosas que pueden ser deseables para nosotros, nos clasifican, crean un perfil psicométrico en el que encajamos y en base a eso nos establecen cierta publicidad. Ustedes saben que cuando fui a Chile hace poco en YouTube me aparecían publicidades chilenas, me dejaron de aparecer publicidades argentinas cuando vi, o sea, te detectan dónde está la ubicación, tal, o sea. Y bueno, ahí meto cuchara sí, cortita, pero hay algo re interesante en relación a la subjetividad algorítmica, que es que antes la gubernamentalidad
se daba a través como de la estadística y de la masificación en relación a una media, ¿no? En cambio ahora lo que hace el algoritmo es generar un perfil, que es un perfil de mis relaciones. Entonces, cada perfil tiene como esta cuestión de estar singularizado. O sea, no es en relación a una media de la mayoría, sino que es mi perfil en relación a toda la información, toda la data que yo le estoy dando, no sé, a qué. O sea, ¿cómo desde que cada vez que activo, o sea, tener en la ubicación del teléfono activa todo el tiempo, los me gustas, la cantidad de tiempo que me demoro en una publicación o no en Instagram. el Big Data? TikTok no tengo, el Big Data, ¿no? Entonces, como ese Big Data matemáticamente produce un perfil mío y bueno, me retroalimenta en relación a eso que interpreta que deseo, y tiene una cualidad que no tenían los sistemas antes, que es la de corregirse de manera permanente. Claro. Porque cuando me empieza a mandar, no sé, 3 temas de una banda que no me gusta y le pongo pasar o le pongo que no me gusta, el algoritmo de Spotify dice, joya, no te mando más temas de esa banda, te mando de esta otra que estás escuchando todo el tiempo, ¿no? Como que está esa cuestión que me parece interesante y loca del perfil individual. Lo otro que quería tirar, por acá lo tengo, es muy buena, es muy tremendo en relación a la política, ya no a la salud mental. Pero hay una charla del CEO de Analytical, los que manejaron las elecciones en Estados Unidos, contando cómo hicieron. Es tremendo. Así, en una charla de 10 minutos. Ay, pero podés pasarla ponerla acá en el coso, buscarla. Bueno, denme un minuto, dale. la tengo que... Dale, después si querés. Sí, chat. después, pero me gustó eso. Bueno, y esta cuestión de los algoritmos y primero que nos vuelve más adictos y adictas al celular, ¿no? Y después, Fisher lo que va a decir, sin hablar de gubernamentalidad algorítmica, es que los sujetos que se van produciendo, cada vez más personas diagnosticadas con dislexia, pero dice Fisher, más que dislexia, para volver al eje de salud mental, ¿no? Es post-lexia. Vivimos en un mundo post-léxico. Ya no... O sea, la lectura en un mundo con tantos hiperestímulos se vuelve algo que no encaja con la subjetividad de la atención de los estímulos del TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, más que dislexia, dice Fisher, vivimos es una subjetividad post-léxica. Y también otra cosa que me gustaría mencionar, volviendo al eje de salud mental, es la cuestión de las patologías vinculadas a esto que hemos dicho, neoliberalismo, que hemos dicho postfordismo, capitalismo tardío, sí, o sea, no son sinónimos, pero bueno, como lo que está en ese campo semántico, que tiene que ver, por un lado, bueno, con muchas cosas. Primero, entendiendo al neoliberalismo como una racionalidad. Como decía Margaret Thatcher, la economía es el método, pero el objetivo es el alma. Entonces el neoliberalismo no como políticas de austeridad, no es esa la idea, no es entender así el neoliberalismo la idea, sino que la idea es entender el neoliberalismo como... Ordené la frase de cualquier modo, no es el neoliberalismo entender así la idea, o sea, no sé qué estoy hablando. No es la idea entender el neoliberalismo como un mero set de políticas que vienen de los Chicago Boys de austeridad. Eso no la Val y Dardot dicen que no es la idea ir por ahí, sino entender el neoliberalismo como un productor de subjetividades competitivas, del emprendedor, de identificación con la empresa, de competencia constante, de autoevaluación, del currículum incesantemente creciendo, ¿sí? De la capitalización constante, de tratarse a sí mismo como una empresa, de ponderar la competencia y el rendimiento como valores
primordiales. Entonces a eso está vinculado el neoliberalismo, como racionalidad, que abarca todos los ámbitos de la vida y no solo el económico. Entonces, en este neoliberalismo, en estas sociedades de control, donde los sujetos estamos atravesados por la deuda, donde estamos atravesados por el imperativo de felicidad constante, ¿qué padecimientos se asocian a esta época? Bueno, por un lado podemos decir la depresión, esto que mencionamos ya de la depresión como la mayor causa de discapacidad. Y la depresión, ¿a qué se puede asociar, por ejemplo? Bueno, a un mundo que constantemente nos invita a estar felices, como imperativo, la obligación de ser felices. De hecho, yo creo que cuando estamos tristes no nos hace mal estar tristes, sino que nos pone peor estar tristes porque estamos tristes. O sea, nos ponemos tristes porque estamos estando tristes, y las emociones desencadenan otras emociones porque no concebimos la vida como algo como momentos de felicidad y momentos de donde estás tranqui, sin emociones fuertes, y momentos de tristeza también, sino como siempre arriba, siempre hipomaníaco habría que estar, ¿no? Ese sería como el ideal de salud, un poco a veces neoliberal. Entonces la tristeza y la depresión la tristeza se vuelve cada vez más intolerable. El malestar se nos vuelve intolerable. No sabemos lidiar con el malestar, nos cuesta horrores. Y a veces, para distraernos del malestar, entramos a una red social y vemos a todos mostrándose felices, y eso nos pone peor todavía. O sea, entonces me pasa solo a mí, que estoy mal. Entonces, bueno, sí, otra cosa hiper estudiada es la relación de estar más tiempo en redes sociales con el malestar psicológico. O sea, a más tiempo, peor te sentís después. Hay una correlación increíble ahí. ¿Qué otra cosa? Como patologías o psicopatología, por decirlo de algún modo, ¿no? De esta época. El estrés vinculado a la hiperresponsabilización individual. El estrés y la ansiedad, ¿no? ¿Qué otra cuestión? Esto que abunda mucho también. Las problemáticas de consumo, los consumos problemáticos. En un mundo en el que se nos identifica como consumidores, es lo que somos, consumidores. O sea, como no hay problemática de consumo. Todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser... Se asocia a la felicidad, a la experimentación de intensidades, a las nuevas experiencias intensas. Eso es la felicidad, ¿no? Como lo otro es el aburrimiento, el tedio. Como, bueno, la felicidad puede ser muchas cosas, más que sensaciones corporales intensas. No digo que no haya que buscar sensaciones corporales intensas. Digo que me parece problemático asociar solamente a eso la posibilidad de felicidad, ¿no? También toda esta cuestión de este imperativo de quebrar límites, de hacer lo que no... de romper barreras, hagamos que todo suceda, nada es imposible, ¿no? Como romper límites, experiencias más intensas. Bueno, todo eso se lo puede asociar a problemáticas de consumo, de más consumo, a consumo más intenso, ¿no? Como, otra patología propia de esta época, el famoso TDA, trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Claro, está el celular, esta maravilla que tiene algoritmos, que hay un Big Data, que se retroalimenta todo para mostrarte todo lo que vos querés, todo lo que te divierte, imágenes, videos. Y después está la maestra con el pizarrón, igual que hace 2 siglos, igual, tal cual la trajo Sarmiento, de la señora que vino del barco de Sarmiento dándote clase. Bueno, sí, la atención va a estar dispersa, evidentemente, en este contexto post-léxico, ¿no? Como, y la escuela también, no sé, más que modificarse, patologiza al pibe que no se adapta
a un mundo de nuevo, que ya no existe también. O sea, que ese es también el poder del síntoma. El síntoma tiene la capacidad de denunciar, de dar cuenta de un deseo, de dar cuenta que algo no encaja. Entonces tiene un poder político el síntoma también ahí. Bueno, entonces decía, depresión, intolerancia al malestar, ansiedad, estrés, vinculada a la hiperresponsabilización, consumos problemáticos, TDA en un mundo de pantalla, de capitalismo de plataformas, de capitalismo de vigilancia, de hiperestimulación. Y también otra patología es la naturalización de la perversión. Escalar y pisar cabeza, y que eso se haya naturalizado, como el psicópata que todos conocemos en algún trabajo, el psicópata que ubicamos de algún trabajito. Sí, pensaba en relación a eso que decís del síntoma. A mí me interesa como particularmente en adolescentes, ¿no? Pero cómo, o sea, perdón, me engancha en esto, el potencial ¿Sí? político del síntoma. Pero cómo, o sea, a mí lo que me genera como, no sé, cierta sorpresa y en relación a un malestar es la cantidad de niños, niñas y adolescentes consumiendo medicación psiquiátrica, y que un montón de veces, o sea, se les manda a consumir porque no terminan de adaptarse, mis vidas, a un sistema que es una bosta, porque es una bosta adaptarse a todo esto. Pero bueno, como no se adaptan, no funcionan en este sistema la medicación para que se adapte. Y de vuelta, no hay como una mirada sobre familias recontra disfuncionales, porque el nivel de precarización de la existencia no nos permite, o sea, como que, y como volviendo a Fisher, recomiendo ese libro, es muy bueno. Lo que él plantea es que el capitalismo necesita sostener la familia como núcleo reproductor de las lógicas y las dinámicas del sistema, pero a la vez vos, para tener un vínculo afectivo, necesitas compartir tiempo, y tiempo con una relativa calidad. Porque si compartir tiempo con tu hijo o hija es que llegaste a las 6 de la tarde quemada de laburar, la verdad no tenés ganas. O sea, no tenés ganas. Te querés pegar un tiro. Y yo pensando que yo tengo uno. No quiero pensar la gente que tiene, no sé, 4, ¿entendés? O sea, me pego un tiro. Entonces digo, como que todas esas situaciones llevan a que, no sé, y también pienso en la juventud, entre comillas, no sé si ligada a esta idea de que tiene como un potencial creativo más que nosotras, que ya estamos un poquito más codificadas por el sistema, digamos, como que ahí hay un potencial de descodificación justamente porque todavía no se han terminado de codificar, entonces como que todavía no terminan ahí de asimilarse a esa lógica. Pero bueno, pensaba, todo el tiempo lo que se hace es se tapa síntomas, se tapa, porque justamente la superficie tiene que estar lisita. Claro. No como... Hay que verse bien. Había un Churhan. La superficie es la del celu. Es lisita, tiene que no tener ninguna marca, ninguna arruga, o sea, digo, como lo que se nos exige a las pieles y a los cuerpos, pero también se nos exige en el plano de la salud mental. No hagas mucho quilombo, puedes tener un problemita, pero no hagas mucho, o sea, como que tu problema no seas pesado, no seas intenso, claro. No seas intenso. Claro, no, todo tiene que ser light, liviano, evanescente. Totalmente. Sí, para poder seguir funcionando en este cinismo en el que funcionamos, que sabemos que todo está como el culo, pero la verdad que qué fiaca ponerme a abordar todos estos problemas, ¿no? Como mejor pastillita y seguimos. Les voy a dejar, en relación a eso, hay una pregunta que hace López Petit que dice: ¿cómo vas a cambiar tu vida si no la odias? ¿Cómo vas a...? Claro, si la amas tal cual es, ¿para qué la vas a cambiar? ¿Cómo vas a amar tu vida si no la odias? Perdón. Estoy re molesta, Pablo, Dale. perdón. Pero
Bueno, O sea, ¿por qué esta asociación entre amor y... porque, ¿por qué vas a cambiar algo que no te molesta? Yo, en función del amor, hago los cambios. Bueno, sí, pero estamos hablando de esto, Julieta, de esto que estamos hablando de... Pero no me refiero al amor a alguien y por eso cambio, es una pelotudez, pero digo, en función a que, no sé, me gusta, me seduce, me genera deseo mi existencia. Bueno, está bueno. Yo traje esta frase a colación de esto que vos decís de la careta y del aparentar que todo está bien en vez de reconocer, bueno, no, está todo mal y por eso quiero cambiarlo, ¿no? Como... Me parece potente la frase. Pero me gusta... Me gustó tu vuelta igual. Yo no, pero digo, el odio como motor de cambio me parece interesante, pero no es muy de las izquierdas de antaño, no sé. ¿Sabes qué No sé. me hizo acordar a vos de estos textos? Que también Fisher habla del resentimiento, como algo para reapropiarse. Igual quiero decir que esto que dijiste vos recién de que los jóvenes están menos codificados y por eso, eso es lo que piensa Juli, pero no es lo que piensa Fisher en absoluto. Para Fisher, los jóvenes son quienes menos creatividad están teniendo, quienes viven en un mundo que se repite constantemente y nunca han visto cambios culturales, entonces está en otra Fisher en relación a la juventud. No esencialmente, sino en relación a la época que le toca vivir. Pero por eso aclaro que son posturas. La de la Juli y la de Fisher es otra. Sí, Nare. Uy, no te escucho nada, che. No, che, no se escucha, Nare. ¿Vos, Juli, escuchás? No te escuchamos, Nare. Te escuchamos como un espectro, como diría Fisher, así como espectral. que Fisher aborda mucho la cuestión del espectro. Bueno, a ver. No. Nada. Capaz que tenés los auriculares y si los sacás, no sé, porque me pasó eso el otro día. Así como apenas. Así como, sí, como que no vamos a entender. Si lo escribís. Mientras la Nare escribe o arregla lo que está arreglando para comunicarse con A ver, ahora me escuchan bien. Sí, ahora sí, dale. Sí. No, me quedé pensando en esto de la cuestión de las juventudes, si falta de creatividad o al contrario mayor potencial de creatividad en relación a nuestra generación o peor las generaciones anteriores, ¿no? La gente más mayor. Pensaba por ahí que es cierto que no están por ahí tan codificadas en el sentido de que son más jóvenes y no han pasado tanto tiempo en el sistema como nosotros, pero también pienso que en estos 20 años por ahí, en este transcurso de estas últimas generaciones, se han sofisticado más las técnicas de sujeción, me parece. Y, por ejemplo, hay cuestiones que no había en nuestra generación. Bueno, digo nuestra, tenemos más o menos la misma edad, algunos años más o menos, pero, por ejemplo, no teníamos celulares a una edad tan temprana. O, qué sé yo, no había nenes de 9 años ya youtubers, por ejemplo. Me parece que hay cuestiones que han cambiado y que hacen que no teníamos tanta medicación en la infancia en ese momento, por ejemplo. Hace 20 años no era tan común que haya varios compañeros de un mismo curso que tomen medicación psiquiátrica o antipsicóticos y todo eso para adaptarles. Uh-huh. Entonces nada, pensaba eso, como que por un lado sí, son una generación que por ahí no están tanto tiempo tan metidas como nosotros y en ese sentido por ahí tienen ese potencial, pero también les han como capturado con herramientas más sofisticadas desde una edad más temprana. Sí. Nada, eso. Sí, pienso en esa complejidad, la tolerancia a la frustración. No sé, yo no soy madre ni padre, pero me imagino que debe ser más difícil. Sí, Laura. Sí, que comparto lo que dice Narela, pero igualmente creo que estas generaciones, si bien las técnicas de supresión son más sofisticadas,
bueno, han estado expuestos a ellas y siempre está lo que sobra, lo que logra escaparse, y si nosotros pensamos que dentro del capitalismo en el que vivimos, con el consumismo y todo, problematizando algunas cosas, intentamos salir de ello, bueno, creo que la generación que viene, con esa sofisticación, puede llegar a tener herramientas para igualmente poder salirse de ello, ¿entendés? Como no voy a subestimar a esta generación actual porque, bueno, lo sujetaron de manera más sofisticada a la mía, porque eso también sería negar mi propia posibilidad irrealista en un punto de poder escapar, ¿me entendés? Porque, bueno, entonces yo porque pienso que yo sí y ellos con esta, ¿se entiende? Con ese grado de sofisticación, bueno, nacieron y convivieron con ellos y quizás tienen herramientas que yo no tengo para salirme de este nuevo sistema y ellos sí las tienen, porque convivieron con ellos desde el principio, eso. Sí. Quizá también, vieron que a veces, sí, podríamos tener más diálogo intergeneracional para pensar estas cuestiones. Yo lo que sí veo es que yo a mis 20 tenía un idealismo que ahora, que yo me vinculo con pibes de 20 porque doy clases, veo que el realismo capitalista está a otro nivel, operando como, bueno, sí, el cambio climático, no se puede hacer nada. Bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Eso sí lo veo como generacional. Qué sé yo, también en el país en el que vivimos, cuando yo tenía 20, había unos niveles de politización. Estaba ahí Cristina dándolo todo con sus discursos, ¿no? Y invocando mucho a la juventud en la cuestión política, al margen de que te guste o no Cristina y tal, o que acordemos o no, pero sí una apuesta de la juventud en lo político. Y bueno, ahora los pibes que tienen 20 y algo ahora, una pandemia, el señor tibio que nos gobierna, es como, bueno, son unas condiciones diferentes, pero bien situadas en nuestros marcos de país. No sé si se puede extender, extrapolar, no sé si son conclusiones apresuradas. Laura y después Juli. No, la Lau está de antes, yo además me tengo que ir, pero no coincido, o sea, solo vengo a plantear mi disentimiento en relación a la juventud, o sea, que vos les amás. Sí, no, yo les amo porque veo, o sea, sí veo un montón de fiaca, un montón de paja, un montón de no se puede hacer nada, pero no coincido con este discurso, pero para nada, de no les importa nada, no coincido. Bueno, si quieren lo seguimos charlando, dale, sí, anda. Con la juventud también pasa que hay como discursos hiper idealizadores que son súper problemáticos, porque bueno, no, la juventud, Greta se va a encargar de todo y va a salvar el mundo del calentamiento global, como dejar ahí, no, sí, ya saben, vienen con todo aprendido con Google, entonces como es un abandono, ¿no? También, y después el estereotipo peyorativizado de la juventud, como son nihilistas, está bueno pensarlo. Se nos va acabando el tiempo. Les digo unas pequeñas características del poder terapéutico según López Petit para cerrar este encuentro, y nos veríamos el jueves que viene, si les parece. Que nos dice López Petit: 3 funciones del poder terapéutico. Nos mantiene con un mínimo de vida necesario para soportar y no caer fuera de este sistema. Hace posible el ser precario del poder terapéutico, o sea, que podamos persistir en este ser que somos, que es precario. Sin ese poder terapéutico que nos apuntala, pues que caeríamos, ¿no? Como ciertas funciones de la biopolítica, así como antes había un predominio de la biopolítica, ahora la psicopolítica, ¿no? Y gestiona de manera psicológica, psiquiátrica y médica nuestra vulnerabilidad. El poder terapéutico, que no es lo mismo que la psicoterapia, despolitiza, camufla el poder como protección, paternalismo, ayuda, cuidado, y hace que pensemos
que estar mal es una cuestión personal, como privatizar el malestar, ¿no? Y con eso terminaría, al menos yo por hoy. Quiero escucharles si tienen algo para decir, si les pareció interesante lo que hemos hablado hoy, si han chusmeado el fanzine, si algo les llamó la atención. Yo he empezado a leer el libro que nos fuimos acá, Hijos de la Noche de Petit. Sí. Y ahora me cierra este contexto que me has dado de que el diagnóstico de fibromialgia. Sí, porque habla de su fatiga y todo eso. Claro, pero nunca al inicio, al comienzo, nunca dice. Entonces yo digo que, no, viste, me pareció súper fuerte el libro y ahora entiendo más con esto que estás planteando. No, el taller me encanta, me parecen muy buenos los debates. Hay mucho debate hubo hoy, sí. No, me encanta. Hacía mucho que no hacíamos talleres, así que andábamos con ganas de discutir, parece. Pero Claro, de una, porque, bueno, no sé cuánto no hacían los talleres. Como 2 meses, nos tomamos un descansito. Ahí está la cosa. No nos tomamos un descansito, teníamos burnout, que es distinto. También para hablarlo, tal. Bueno, vieron que salió un informe de Argentina y Chile como países líderes en el burnout. Estamos quemados. No sabía que Chile, creo que lo vi al pasar de Argentina. Sí. O sea, sí, Latinoamérica ahí estamos con mucho burnout, sí. No, pero en serio, me gustaron los debates y aparte también, bueno, no sé si vos alguna vez lo hiciste siendo estudiante, pero yo soy acompañante terapéutica. Ajá. Y estoy en una escuela y bueno, y veo mucho esto, bueno, yo le doy la pastilla a un nene, es mi función, y veo mucho esto de la medicalización a la niñez, que me parece también espantosa. Y veo todo eso en la escuela, o sea, incluso coincido con la Juli, por ahí estoy con la juventud y no coincido que sea una generación de cristal ni nada de eso. Y me pasa mucho escuchar en la escuela docentes de que viste otra generación, de que se quejan por todo y es como, dale, estamos haciendo un montón de bien, no sé, nos estamos levantando. Pero me pasa muy cerca también esto, así que, bueno, cuando esté la Juli lo podemos discutir también. Dale. Lo de los adolescentes, pero... Dale. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Vamos cerrando. ¿A ustedes les gusta escribir? Así se les da por... ¿Les gustaría alguna técnica de escritura que juguemos el encuentro que viene? Pero tengo ganas de que lo hagamos. Si les pinta, lo hacemos. Yo siento que lo hago mal, pero si estamos así grupalmente... Sí, pero es un juego, no hay bien, no hay bien ni mal. Bueno, nos veríamos el jueves que viene entonces a la misma hora y por el mismo canal. Les mando un WhatsApp también con el link un ratito antes. Bueno, dale, genial eso. Nos vemos, buenas noches. Chao. Gracias. Chao a todos. Chao, que estén bien.